acaba de pasar algo en los Oscar que toda España lleva días comentando. Javier Bardem subió al escenario del Dolby Theatre de Hollywood el domingo por la noche para presentar el premio a la mejor película internacional y antes de abrir el sobre, antes de decir absolutamente nada sobre las nominadas, miró a cámara y dijo 6 palabras que recorrieron el mundo entero en cuestión de minutos. No a la guerra. Palestina libre, en el escenario más visto del planeta, delante de millones de personas, solo, porque en esa gala que la propia Academia había pedido expresamente que fuera apolítica, Javier Bardem fue el único presentador que se atrevió a decir lo que pensaba, con nombre, con apellidos y con las consecuencias que eso conlleva. Pero antes de seguir, ¿vosotras creéis que los artistas tienen la responsabilidad de usar sus plataformas para hablar de lo que pasa en el mundo o pensáis que deben dedicarse a su trabajo y dejar la política fuera de las galas de cine? Porque este debate lleva días encendido y quiero saber en qué lado estáis, así que dejádmelo en los comentarios y de paso contadme desde qué ciudad me estáis viendo hoy, que me alegráis el día cada vez que lo hacéis. Venga, vamos allá. Para entender bien por qué lo que hizo Javier Bardem el domingo tiene el peso que tiene, hay que saber primero quién es este hombre más allá de sus películas. Porque Javier Bardem es, sin ninguna discusión posible, el actor español más importante de los últimos 30 años en el panorama internacional. El único actor español en la historia que ha ganado el Oscar. Lo ganó en 2008 por No es país para viejos, de los hermanos Coen, donde interpretó a Anton Chigurh, uno de los villanos más perturbadores y más brillantes que ha dado el cine en las últimas décadas. Pero antes de ese Oscar ya había sido nominado por Antes que anochezca, la película de Julian Schnabel sobre el escritor cubano Reinaldo Arenas, que le valió un reconocimiento internacional que pocos actores españoles han conseguido jamás. Bardem viene de una familia de actores. Su madre, Pilar Bardem, es actriz. Su tío, Juan Antonio Bardem, fue uno de los directores más importantes del cine español. Su hermano Carlos es también actor y director. Es de ese tipo de familias donde el arte no es una carrera elegida, sino una manera de entender el mundo desde que naces. Y esa manera de entender el mundo incluye, en el caso de Javier, una conciencia política y social que lleva décadas siendo parte inseparable de quién es. Porque esto que hizo en los Oscars del domingo no es nuevo. No es un gesto improvisado de alguien que se dejó llevar por el momento. Tiene historia, tiene coherencia y tiene 23 años de recorrido que hay que conocer para entender lo que pasó en el Dolby Theatre. En 2003, en los Goya de ese año, Javier Bardem lucía ya una chapa con las mismas palabras: no a la guerra. Era el momento en que la invasión de Irak era inminente, en que el entonces presidente José María Aznar había mostrado públicamente su apoyo a George Bush, en que España estaba dividida por una guerra que millones de personas en la calle rechazaban de manera masiva. Los Goya de ese año se convirtieron en una noche histórica de reivindicación política en el mundo de la cultura española. Y Bardem era uno de los que estaba ahí con su chapa diciendo lo que pensaba. 23 años después, Bardem recuperó esa misma chapa, la guardaba, la tenía, y el domingo por la noche se la puso en la solapa de la Americana antes de subir al escenario de los Oscar. La misma chapa de 2003, la misma frase y el mismo actor. Solo que esta vez con el contexto de Gaza, de los ataques estadounidenses contra Irán, de una situación en Oriente Medio que él mismo describió con una precisión que no admite matices, misma invasión ilegal, mismas mentiras. 23 años después. Llevaba también en la solapa una imagen del Handalá, el niño de espaldas creado en 1969 por el dibujante palestino Naji Al-Ali, un niño refugiado de 10 años que siempre aparece de espaldas, con las manos entrelazadas, como testigo mudo de la resistencia del pueblo palestino, un símbolo que quienes conocen la causa palestina reconocen de inmediato, y que en el escenario de los Oscar, con millones de personas mirando, enviaba un mensaje
que iba mucho más allá de las 6 palabras que dijo en voz alta, porque hay algo que hay que entender del contexto en que se produjo este momento. La Academia había pedido expresamente que la gala de los Oscar de este año fuera apolítica. Después de años de ceremonias cargadas de discursos políticos, de posicionamientos, de momentos que generaban tanto debate como las propias películas, la Academia decidió que esta edición tenía que centrarse en el cine y en su mayor parte lo consiguió. Los ganadores se subieron al escenario a dar las gracias a sus equipos, a sus familias, a sus agentes. Jimmy Kimmel hizo alguna pulla a Trump y a Melania, pero con la ligereza del humorista que sabe dónde están los límites. Fue una noche relativamente tranquila en términos políticos. Y entonces llegó Javier Bardem y dijo no a la guerra, Palestina libre, sin pedir permiso, sin importarle el contexto de la noche, ni la petición de la Academia, ni las posibles consecuencias profesionales, con la misma naturalidad con la que lo había dicho 23 años antes. La reacción en la sala fue de aplausos reales, no de cortesía. El público del Dolby Theatre respondió con una ovación que dice mucho sobre el estado de ánimo de buena parte de Hollywood respecto a lo que está pasando en Gaza. Priyanka Chopra Jonas, más que estaba en el escenario con él presentando el mismo premio, sonrió educadamente. Y las redes sociales explotaron de inmediato, porque Priyanka Chopra es conocida por su apoyo al primer ministro indio Narendra Modi, cuyo gobierno ha apoyado abiertamente a Israel. La imagen de Bardem diciendo Palestina libre mientras Priyanka sonriba a su lado se convirtió en uno de los momentos más comentados de toda la noche. Después, en la fiesta de Vanity Fair, Bardem explicó su gesto con una claridad que resulta difícil de rebatir. Dijo que es importante entender que se puede ser parte de la comunidad cinematográfica y también ser ciudadano que usa esa plataforma enorme para denunciar lo que uno considera una injusticia, que se puede pertenecer a este circo, dijo entre risas, y decir lo que uno piensa. Que tiene muchas ganas de que la gente no tenga miedo y diga lo que piensa. Y si todavía no estáis suscritas al canal, este es el momento. Dadle a like también, que nos ayuda enormísimamente a seguir aquí cada día. Pero el gesto de Bardem no empieza ni termina en los Oscar del domingo, porque este hombre lleva años siendo una de las voces más constantes y más coherentes del mundo del espectáculo, ¿no? En lo que respecta a Palestina. En los Emmy de la temporada pasada apareció en la alfombra roja con una cufilla, el pañuelo palestino, y dijo públicamente que no trabajaría con ninguna empresa que apoyara a Israel. Y añadió algo que se quedó grabado, que no conseguir trabajos era absolutamente irrelevante comparado con lo que ocurría en Gaza. Esa frase dice todo sobre la escala de valores de Javier Bardem. Porque estamos hablando de uno de los actores más cotizados y más respetados del mundo, un hombre que puede elegir sus proyectos, que tiene el teléfono lleno de ofertas de los mejores directores del planeta y que dice públicamente que perder trabajos por sus posicionamientos políticos le parece irrelevante comparado con lo que está pasando en Gaza. Es también firmante del compromiso Film Workers for Palestine, junto a cientos de profesionales del cine internacional, que rechaza trabajar o colaborar con empresas o instituciones israelíes que consideran implicadas en lo que describen como genocidio y apartheid. Y junto a Mark Ruffalo se unió como productor ejecutivo a All That's Left of You, un drama sobre una familia palestina que sigue a varias generaciones. Su implicación no es solo verbal, es también económica y profesional. Ahora bien, hay una dimensión de todo esto que no podemos ignorar, porque el gesto de Bardem en los Oscar ha generado también críticas. Hay gente que dice que los premios de cine no son el lugar adecuado para pronunciamientos políticos, que hay contextos más apropiados para ese tipo de declaraciones, que la Academia pidió expresamente que la gala fuera política y que Bardem decidió ignorar esa petición, que uno puede estar de acuerdo con lo que dijo y sin embargo pensar que las formas importan y que ese no era el momento ni el lugar. Y hay también quienes cuestionan
la coherencia de algunos de estos posicionamientos, que es más fácil decir no a la guerra desde el escenario de los Oscar que asumir consecuencias reales, que el activismo de alfombra roja tiene sus límites, que palabras sin acción concreta y sostenida son insuficientes. Son críticas que se pueden hacer y que tienen cierta lógica, pero hay algo que resulta difícil de cuestionar, y es que en una gala donde la Academia había pedido silencio político, donde los ganadores se limitaban en su mayoría a dar las gracias a sus equipos, donde el consenso implícito era no complicar la noche con posicionamientos incómodos, Javier Bardem fue el único presentador que dijo claramente lo que pensaba, sin calcular, sin medir las consecuencias, con la misma chapa que llevaba 23 años guardada desde los Goya de 2003. Y hay algo más que no se ha contado suficientemente. Uno de los actores protagonistas de The Voice of Hind Rahab, la película nominada a Mejor Película Internacional que narra los intentos de rescatar a una niña gazatí de 5 años muerta en un bombardeo israelí, no pudo asistir a los Oscar. Las nuevas regulaciones del gobierno de Trump le impidieron viajar a Estados Unidos con su pasaporte de la autoridad palestina. Mientras Bardem decía Palestina libre en el escenario, uno de los protagonistas de la película sobre Palestina estaba en otro país sin poder entrar. La ironía más brutal de toda la noche. Y la que mejor explica por qué el gesto de Bardem no es solo un gesto, es un recordatorio de que hay cosas que están pasando ahí fuera, que el espectáculo no puede ni debe ignorar completamente. En España, el eco fue inmediato. Los actores españoles recogieron el testigo de Bardem en la gala de la Unión de Actores celebrada días después en el Teatro Circo Price de Madrid. Los 66 nominados llevaban chapas en las solapas con los lemas "Artistas por Palestina y no a la guerra". Alberto Amann, premiado en la gala, puso en valor en su discurso el gesto de Bardem en los Oscar, calificándolo como el único que levantó su voz por una Palestina libre. La cultura española, al menos una parte importante de ella, cerró filas alrededor de lo que hizo Bardem el domingo. Javier Bardem dijo 6 palabras en el escenario más visto del mundo: no a la guerra, Palestina libre. Y esas 6 palabras llevan días generando más conversación que la mayoría de los discursos de agradecimiento de toda la noche. Eso también dice algo, que cuando alguien dice la verdad en voz alta, en el sitio menos esperado, sin calcular las consecuencias, el eco dura mucho más que cualquier cosa preparada de antemano. 23 años después de los Goya de 2003, la misma chapa, el mismo hombre y la misma convicción de que el silencio cómplice no es una opción cuando hay algo que decir. Abrimos debate. ¿Creéis que Bardem hizo bien en aprovechar el escenario de los Oscar para ese mensaje? ¿O pensáis que había otros momentos más apropiados? ¿Os parece que su activismo es coherente y genuino o que tiene límites que él mismo no reconoce? ¿Y creéis que la cultura española debería posicionarse más activamente sobre lo que está pasando en Gaza, como hicieron los actores en la gala de la Unión de Actores? Dejádmelo en los comentarios, que me encanta leerlos todos. Nos vemos en el próximo video, que viene muy cargadito. No os lo perdáis.